Colosenses capítulo 3, donde dejamos, porque estamos llegando ya al final de la epístola, y habíamos dejado en el versículo 17, vamos a empezar en el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Llegamos al tramo final de la epístola y les recuerdo una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre que leemos la palabra de Dios, sobre todo las cartas de Pablo. Hay una primera parte donde se presenta la doctrina y una segunda parte donde se habla de la práctica. La doctrina nunca debe estudiarse separada de la práctica, porque si no, hacemos un malabarismo teológico, nada más que no sirve para nada. Lo que necesitamos es entender la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida, y saber que lo que aparece como la parte práctica de la vida cristiana se fundamenta en una doctrina perfectamente articulada. Por eso están estas dos partes. En este tramo final llegamos a, cada vez nos metemos más en la parte práctica. Primero analiza el apóstol Pablo la verdadera espiritualidad. ¿Cuál es? No nace de actitudes fariseas. La verdadera espiritualidad es una auténtica convicción, un cambio en la forma de pensar, arrepentimiento, le decimos nosotros, y un discernimiento activo por obra del Espíritu Santo. Si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, si dejamos que la palabra de Dios esté permeada en nuestra vida, emergen en nosotros las virtudes cristianas. Y aparece lo que el apóstol Pablo habla en los Gálatas de los frutos del Espíritu. Antes nos hablaba de esto, de la vida espiritual, de mi vida, de mi carácter, de lo que tengo que ser. Ahora entramos a las relaciones personales. Y en las relaciones personales, primero voy a hablar de las relaciones familiares y después de las laborales. Hoy vamos a dedicarnos a las relaciones familiares. Hoy la familia está siendo atacada por varios flancos. Matrimonio igualitario, la ideología de género, el feminismo radicalizado, son todos ataques directos a la familia. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Lo que se está haciendo es atacando a la familia. No es solamente derechos, sino es un ataque. ¿Por qué? Porque se sostiene que la familia es una institución cristiana y entonces, por elevación, se está atacando a la fe cristiana, que eso es lo que se está haciendo en el fondo. Estamos viviendo en un momento de cristianofobia. Ahora que se habla tanto de fobias, hay una cristianofobia en ciertos grupos de la sociedad que trabajan a través de los medios para sembrar todo lo que sea contrario a la fe cristiana. Ahora, ellos parten de un error. La familia es anterior al cristianismo. Es anterior. O antes del cristianismo no había familias. No había padre, no había madre, no había hijos, no estaba esta institución. No es una institución cristiana, es una institución divina. Las instituciones cristianas son las que trae Jesucristo, la Iglesia, pero la institución divina es el matrimonio que aparece en el principio, y cuando se funda el matrimonio se está fundando la familia. Defender la familia es admitir que hay leyes superiores, y que esas leyes superiores nos alcanzan a todos.
Y fíjense que la familia se funda antes del cristianismo y antes de los 10 mandamientos. Quiere decir que acá hay una ley puesta al principio que precede a todas las leyes que vinieron después. Lo que subraya Colosenses es que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros para que nosotros rescatemos el sentido primario de lo que debe ser la familia. Y entonces comienza diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y yo mientras que leo esto estoy sintiendo el coro de feministas que me está tratando de conservador, reaccionario, retrógrado, atrasado, obcecado, ignorante, en este momento por simplemente leer esta frase. Lo que no tienen en cuenta es que muchos pastores, entre los que me cuento, defendimos las leyes femeninas y a la mujer mucho antes que la sociedad, mucho antes que la sociedad. ¿Cuántas veces en mi ministerio y en el ministerio de muchos pastores hemos dicho: a igual trabajo, igual salario, no se puede humillar a la mujer? Igual obligaciones, iguales beneficios. Igual responsabilidad, igual libertad. ¿Cuántas veces dijimos que el hombre se toma libertades que a la mujer no se le permite? Y hay cosas que no se le deben permitir a los dos y hay libertades que las tienen también que tener los dos. Esto no es nuevo. La defensa a la mujer la enseñó Jesucristo. Y uno recorre el Evangelio y ve que Jesucristo revoluciona su tiempo por la defensa que hace de la mujer. Porque es el único que se atreve, para escándalo aún de los apóstoles, a hablar con una mujer en público y solo. Es el único que se atreve a parar una multitud para conversar con una mujer que tiene problemas. Podríamos seguir en todo el Evangelio, pero nos llevaría toda la mañana. Lean el Evangelio pensando en la mujer y van a ver que Jesucristo es el que trajo un nuevo concepto de mujer. El apóstol Pablo dice que en el reino de Dios no hay ni hombre ni mujer, que no hay que hacer diferencias. No hay que hacer diferencias. ¿Y qué está diciendo? Que en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones, tenemos los dos derechos y los dos obligaciones. Claro, la sociedad después se torció para cualquier lado. Hay un proverbio, un refrán español que dice: la mujer casada en casa y con la pata quebrada. Ustedes entienden lo que quiere decir, ¿no es cierto? La mujer casada no tiene que salir de la casa y no tiene que andar por ahí de ninguna manera, con la pata quebrada. Algunos creen que ese es un principio cristiano. No, ese es un principio machista que apareció por ahí y que seguramente hubo cristianos que lo apoyaron, porque siempre pasa eso. Pero no tiene nada que ver con la doctrina cristiana. No es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mujer desde el principio no estaba solamente en la casa y con la pata quebrada, como dice aquí. Lean ustedes Proverbios 31, la mujer esa. Dice: esta es la mujer virtuosa, atendía a su casa, hacía de comer a la familia, daba de comer a los suyos, y hasta ahí estamos todos de acuerdo con los machistas. Pero después dice: inspecciona un terreno y lo compra. Y con sus ganancias, lo que quiere decir que está trabajando, planta viñedos. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Ella hace túnicas y cinturones que vende a los comerciantes. Quiere decir que ya tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos a la mujer trabajando, y a la mujer trabajando no solamente en las cosas de la casa, sino en ayudar a su marido a llevar el hogar adelante. Lo que rechazamos no es esto, lo que rechazamos es cuando la mujer pierde su identidad de mujer, que es lo que están buscando los movimientos feministas, que deje de ser la mujer auténticamente lo que tiene que ser, mujer. Que lo femenino sea lo femenino y lo masculino, y no mezclemos las cosas, porque hay una diferencia. Hoy es cierto que el mercado laboral
hace que la mujer tenga que insertarse laboralmente. ¿Por qué? Porque si no, no hay progreso familiar posible si no existe esto. Es la sociedad de este momento. La carga económica es muy grande en todo el mundo occidental, muy grande. Pero también es cierto que esta sociedad que sacó a la mujer para llevarla al mercado, le dio también un alivio en las tareas de la casa. Yo me acuerdo de mi abuela y también mi madre, cuando yo tenía 6, 7 años, en la pileta con la tabla de lavar, porque no existía el lavarropa. Había que lavar todo eso a mano. Había que salir todos los días a comprar porque no había heladera, había barras de hielo que se vendían por allí, nada más. La heladera es un invento posterior. No hablemos del freezer, que ya es lo último de todo eso, ¿no? No hay que encender el fuego para cocinar. No hay que ir a buscar el carbón. Donde yo vivía en la esquina había una carbonería, el turco de la carbonería, que vendía carbón. ¿Y cómo vendía? Vivía toda la familia del carbón. Quiere decir que se han aliviado muchas de las cosas que la mujer hacía antes, cuando tenía que ir, buscar el carbón, encender el fuego temprano, mantener el fuego durante todo el día para cocinar la comida. Que después tenía que pensar que esa comida tenía que ser consumida en el momento porque no tenía un lugar donde guardarla y hacía calor y se echaba todo a perder. Que mientras tanto tenía la ropa de la familia y tenía que poner la tabla de lavar y empezar a refregar esa ropa en la tabla de lavar. Esa es la vida de la mujer. Quiere decir que se alivió en un sentido y se obligó a la mujer a ir al mercado. Ahora, compensemos una cosa con la otra, ¿no es cierto? Por un lado, se mejoraron muchas cosas y por el otro lado, no se hizo todo eso para que la mujer se pasara todo el día mirando el techo, sino para que colaborara en el otro aspecto de la vida. Entonces, no estamos en contra de eso, sino en que esto no puede cambiar el orden establecido por Dios. Esto no puede llegar a destruir la familia. ¿Por qué? Porque cuando llegan los chicos alguien tiene que atenderlo, alguien tiene que criarlo, alguien tiene que estar con ellos. Y no es cuestión de a los 3 meses meterlo en una guardería, que es lo que nos están pidiendo, y que estén ajenos a los padres. Entonces, luchar por la integridad de la familia, por darle preeminencia a la maternidad, preeminencia a la maternidad. No que la mujer que es madre se tiene que sentir menos porque ella cría hijos, o va a criar hijos, o tiene hijos. Hay una denigración al estado de la mujer. Yo me acuerdo una época, y no hace mucho, la mayoría de acá, si está atentos, recordará que habían sacado el amamantamiento. ¿Por qué? Porque deformaba, porque no sé cuántas cosas más, pero no querían tampoco que se amamantara. Entonces se la tenía solamente los 2 primeros meses, 3 primeros meses, y después le preparan, porque después la sociedad le da todas las porquerías esas que se arman en los laboratorios, para que usted supla lo que la naturaleza se lo da con pureza. Terrible, ¿no? El orden establecido por Dios no cambia. La preeminencia de la familia y la necesidad de mantener el equilibrio tienen que privar en todo momento. Por eso yo les he dicho, y esto lo saben las veces que he hablado de familia, casarse es bajar de estatus. Algunos no lo entendieron, pero casarse es bajar de estatus. ¿Por qué? Bueno, porque ahora hay más gastos, hay más cosas, hay más problemas. Esta es la realidad. Colosenses dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. ¿Qué es lo que molesta? La palabra sujeta. La palabra sujeta. Es notable, porque en la carta a los Efesios, Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. El apóstol Pedro en su carta dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Hay algunas constantes. En todos lados se habla de la mujer como sujeta, se enfatiza la sujeción, en el contexto de la sujeción al Señor.
en el contexto de la sujeción al Señor. ¿Por qué los apóstoles enfocan esto siempre igual y hablan siempre de sujeción? La enseñanza está pautada, está normalizada desde el principio. Está organizada así. No es un orden jerárquico lo que hay aquí. La relación es igualitaria, pero es un ordenamiento para que funcione. Fíjense que no se está hablando de sumisión, se está hablando de sujeción, que yo me sujete a ciertas cosas. Y dice que la mujer se sujete al varón, pero porque el varón tiene que estar sujeto a Cristo. Y entonces se forma allí una cadena, es un término militar que viene de ordenar en una escala las cosas para que funcionen. Es necesario esto en todo grupo humano, por otra parte, el ordenamiento, el orden. Cuando nosotros miramos al Padre y al Hijo en la Trinidad, nosotros vemos que Jesús está sujeto al Padre, siendo igual, está sujeto. Él dice, lo que el Padre quiere, esto lo hago yo siempre. Lo que quiere decir que hay un orden, y ese orden se trae también a la familia. Y para leer esta palabra y este pasaje hay que tener tres cosas en cuenta. En primer lugar, sujetarse no es someterse, no es esclavizarse, no es dejarse dominar. No es eso. Es ordenarse. Se le dice a la mujer, no al hombre, no le dice el hombre sujete, se le dice a la mujer, tome esta actitud. Le está hablando para la mujer. No le está diciendo al hombre que tiene que tomar una actitud, le está diciendo a la mujer que tome en el hogar esta actitud. No le dice al marido, sujete a su mujer, oblíguela a que haga lo que usted quiera. No dice eso, algunos lo leen así, pero no es lo que dice acá. Exíjale que se sujete. No, es un asunto de la mujer. Si la mujer es espiritual, sabe cuál es su lugar y sabe cómo manejarse. Y tampoco dice acá, tercera cosa, ame a su marido. ¿Por qué? Porque en el contexto de la psicología femenina, el hecho del amor al marido es algo natural. Se casa, la mujer se casa realmente por amor, de verdad, de verdad. La mujer tiene una capacidad muy especial para amar. Por eso Dios le encomienda a los hijos durante los primeros años y por eso el amamantamiento. ¿Por qué? Porque cuando el niño recibe el primer alimento que lo satisface, lo asocia con el rostro de su mamá, porque está allí mirando ese rostro. La mujer es capaz de dar un amor que los hombres no somos capaces de dar. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Nosotros damos otro tipo de amor, pero la mujer da un amor entrañable, diferente, distinto. La mujer ama y se entrega por completo. Todos sabemos lo que significa las presiones del mundo moderno y todos lo sufren por igual, ¿no es cierto? Pero estas cosas fueron establecidas por Dios. Así que no se pelee conmigo ni me discuta a mí, porque esto está escrito. En segundo lugar dice maridos. ¿Qué hacen los maridos? Maridos. Dice amad. Ahí hay que subrayar el amor. Amad a vuestras mujeres. Está en el presente imperativo. Presente imperativo. Amad ahora a su mujer. Puede traducirse en el griego, no dejen de amar permanentemente a su mujer, porque está en un tiempo continuo, ¿no? Un tiempo que denota de que uno lo va a amar siempre, siempre. Y es interesante el mandato a los maridos, porque todos estamos bajo un mandato general. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Quiere decir, hay un mandato general. Dice, amaos los unos a los otros en la iglesia con amor fraternal. Dice, amaos entrañablemente de corazón puro. Es decir, la palabra de Dios me está diciendo que tengo que amar constantemente,
fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, al enemigo, al amigo, a todo. Pero al marido se le dice específicamente, ame a su mujer. Ame a su mujer. El amor profundo y comprometido debe estar allí dentro del hogar y esto debe ser recordado y practicado permanentemente. La mujer y el hombre tienen los mismos derechos dentro del hogar, no se olvide de esto. Hay un orden, pero tienen los mismos derechos. Yo recuerdo hace muchísimos años, pero muchísimos años, una mujer vino para quejarse de su esposo. Y yo inmediatamente le digo, traiga a su esposo, porque no voy a escuchar una sola campana, nunca hay que escuchar una sola campana. Traiga a su esposo. Y entonces digo, ¿cuál es la queja que usted tiene contra su esposo? Acá, frente a frente, ¿cuál es la queja? Y dice, todos los domingos a la mañana dice, va a la iglesia y a la tarde se va al fútbol. Y es el único día que podemos estar tranquilos porque trabaja los sábados, trabaja de lunes a viernes. ¿Cuál es la respuesta de él? Digo, a ver, ¿qué dice usted a esto? Y yo tengo derecho a mi espacio. Bueno, la mujer también tiene derecho a su espacio, ¿no? Y si uno se casa tiene que saber, Juan Cruz, anotá esto porque todavía estás a tiempo y no firmaste, a lo mejor te arrepentís, tiene que saber que entra a formar una sociedad espiritual que tiene que andar durante toda la vida. Y por lo tanto va a andar en la medida en que cada uno cumpla con su parte. No le exija a la otra parte lo que tiene que hacer, tiene que saberlo ya. Uno tiene que cumplir con la parte de él y punto. Si todos cumplimos con nuestra parte, hay armonía. Hay armonía. Pero esta es la base. Y le dice a los hombres, ámenla y no sean ásperos. Áspero, está hablando del sabor, amargo. No sean amargos, no amarguen a la familia. Todos nosotros sabemos que la sociedad nos da todos los días muchos motivos para amargarnos, cada vez más. Esto ha sido siempre así, siempre así. Hay muchos motivos para amargarnos. Ahora, nos amargamos en nuestro trabajo, nos amargamos por los impuestos, nos amargamos por las leyes, llegamos y descargamos nuestra amargura en la casa. Entonces vivimos en un caldo de amargura permanente. Tenemos que hacer de la casa, del hogar, de la familia, de esa relación, una relación diferente. Ya nos amargamos bastante cuando caminamos por ahí. No sigamos trayendo eso dentro de la casa. Que abramos la puerta de nuestra casa y decir, esto es diferente, porque acá está el Señor. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros hacemos eso, entonces no hay amarguras, no hay sinsabores. Y si los tenemos, dejémoslo en la puerta y descarguémoslos afuera, no con nuestra familia, que no tiene la culpa de esto. Hay que construir en el hogar cristiano algo diferente. Construyamos en nuestro hogar algo que sea diferente a lo que hay afuera. Porque si no, todo lo de afuera termina por inundarnos. Pedro va a ampliar este concepto en su carta y dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Dice, la mujer vaso más frágil. El otro día escuchaba a un atleta que la querían hacer competir con hombres, no me acuerdo en qué disciplina era, y ella protestó por televisión. Dijo, no podemos competir con un hombre porque las contexturas son diferentes, porque la fuerza es diferente, porque somos físicamente diferentes. Pero fíjense la necedad que ahora queremos que la mujer hombree bolsas en el puerto como los hombres. ¿Puede hacer esto la mujer? No lo puede hacer. Entonces, entendamos que son dos personas diferentes, que la mujer es más frágil, lo que no quiere decir que sea inferior, que es distinta y que el hombre tiene una fortaleza que la mujer no tiene y por eso se lo pone como cabeza, tiene que sostenerla, con su fortaleza tiene que sostener el hogar. Este principio
estos dos principios son los principios elementales cristianos. De esto se deriva después todo. Vaya Génesis 1, Génesis 2, cuando se ponen las leyes del matrimonio, Génesis 1 y 2 se marca lo que es, y esto se repite constantemente. Y llegamos acá, y acá Jesucristo, en el Evangelio, nos dice que hay que pensar en las leyes del principio, y las cartas de los apóstoles nos dicen tenemos que volver a la ley del principio. No estamos inventando absolutamente nada con esto, ni estamos sosteniendo una posición retrógrada. Es la posición que la sociedad tuvo siempre y que ahora enloquecida va para cualquier lado. Pasamos la vista sobre la sociedad de hoy y nos damos cuenta cuáles son los resultados de esto. Los resultados es que tenemos cada vez más droga, tenemos cada vez más violencia, nos hemos apartado de las cosas que son elementales y esto trae esto. Entonces decimos, ¿por qué los femicidios? Paren los femicidios. Vamos a mandar plata para que paren los femicidios. Si no se arregla la familia y no se ordena, por más plata que pongan, porque ahora vienen no sé cuántos millones de dólares para parar los femicidios. Yo lo leo y realmente digo, esto es terrible, porque es querer apagar el incendio con una mano, ¿no? No es así. Pero estamos viviendo eso, ¿no? Estamos viviendo eso. Estamos viviendo un problema con la juventud que es muy grave, gravísimo el problema que tenemos con la juventud. Gravísimo porque está empezando desde la escuela primaria con el bullying, y está siguiendo con las drogas y con todo lo que nosotros sabemos. Pues entonces el problema de la Argentina pasa por la familia. Esto no lo puede solucionar la sociedad, esto lo tiene que solucionar papá y mamá en la casa. Pero lo que pasa es que nos está faltando papá y mamá. Y al faltar papá y mamá, pasa lo que pasa. Entonces se entrega a la empresa educativa, se entrega al chico, la empresa educativa tiene que hacer el negocio, por lo tanto no presiona mucho sobre el chico porque se le va el cliente y entonces se nos cae la educación. ¿Por qué? Porque ya cuando empezamos a ser clientes, acá hay varios comerciantes, sabe que el comerciante quiere cuidar a su cliente. Entonces seamos honestos, ¿cuántos directores de escuela le dicen, che, bajen, que si no perdemos alumnos? Lo que quiere decir que la educación va en baja. ¿Por qué? Por la familia. Y cuando el maestro llama a un padre porque es responsable y llama al padre, el padre dice, no, yo se lo doy para que lo eduque, no para que me llame a mí. Porque siente que esa es la parte que le corresponde a la escuela cuando le corresponde a él. Este es el cuadro que nosotros tenemos por alejarnos de estos que son los principios básicos. Inmediatamente dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Fíjense que en la carta a los Efesios dice, porque esto es justo, es justo. Es justo, es lo que agrada a Dios, que los hijos obedezcan a sus padres y que los padres ejerzan su autoridad sin miedo. Dos cosas hay que tener. Para que los hijos obedezcan, tiene que haber un padre y una madre que pongan normas que sean entendibles y que además esté cerca de ellos para ayudarlas y corregirlos y para castigarlos cuando llegue el momento y estar allí. Está estableciendo un principio de autoridad. Acá sí establece un principio de autoridad. Los hijos tienen que obedecer. Acá no se habla de sujetar. Es otra cosa. Acá se habla de obediencia. Obediencia. La sociedad pagana tenía problemas en ese sentido. ¿Por qué? Pablo dice a los romanos cuando habla de la sociedad pagana que eran desobedientes a los padres entre todos los males que tenía esa sociedad. Pero también dice en la segunda carta a Timoteo que en el último tiempo va a haber una sociedad donde van a ser desobedientes a los padres. Lo que quiere decir que me está diciendo que salimos por el cristianismo de la sociedad pagana, establecimos algo y al final de los tiempos va a pasar esto, y esto es lo que está pasando hoy, que hay una desobediencia masiva. Lo que pasa es que hoy la obediencia se considera mala y la desobediencia buena. Ahora, no lo van a admitir, pero lo van a llamar transgresión. Transgresión. Y parecería que la transgresión es buena. Y que es top ser transgresor.
Y algunos lo dicen orgullosamente, no, yo soy un transgresor. No, es un desobediente, que es distinto, no es un transgresor. Transgresor es agarrar la desobediencia y ponerle un término que parece un elogio, pero no es ningún elogio. Hay miedo a lo que significa autoridad, miedo a lo que significa autoridad, y se quiere vivir sin autoridad de ningún tipo. No se puede vivir sin autoridad. Cuando la autoridad es floja, fíjense lo que está pasando en nuestro país, con la violencia en las calles y todo lo demás. Cuando la autoridad no se ejerce como se debe ejercer, quiere decir que no podemos vivir sin autoridad. Esto ha hecho que en la parte educativa, por ejemplo, hay maestros que me han dicho a mí, se hace lo que se puede, porque si no hay apoyo de los padres en cuanto a darle autoridad al maestro, si no hay comunidad educativa, que es lo que se ha perdido, la comunidad educativa, si el padre se pone contra el maestro a favor del nene, por norma, y nunca admite que tenemos que estar bajo autoridad, si perdemos el concepto de autoridad, se desarma todo, y eso es lo que está pasando en este momento. Por otro lado, la recomendación a los padres es: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, exasperéis. La sociedad tiene demandas grandes y a veces los padres exasperan a los hijos con las demandas. El chico va a la escuela, vas bien, no, tenés que ser el mejor. No, el chico tiene que ir bien y tiene que aprender, no ser el mejor. No exijamos más de lo que el chico puede dar. Hay un problema de maduración también, y muchas veces, yo conversaba con un hombre con el que hicimos la escuela primaria, y él me decía, cuando vos me conociste, mi padre me había hecho saltar un año en la escuela primaria, porque yo era brillante, entonces me hizo dar el año libre para que ganara un año en la vida. Dice, pero resulta que cuando llegué al año siguiente, es decir, cuando le hicieron saltar, de primero de la clase pasé a ser el último de la clase, porque no estaba maduro por eso. Dice, mi viejo me hizo mucho mal con eso, me hizo mucho mal. ¿Por qué? Porque el padre quiere sacar, si sabe, entonces tiene que ser el primero, tiene que ser el mejor, tiene que competir con los demás. Y así sacan después los hijos, que son cargas dentro de la sociedad. En la vida es bueno triunfar, pero es muy bueno fracasar. Es bueno triunfar, es muy bueno fracasar. El fracaso nos enseña muchas cosas. Y entonces tenemos que tratar de dejar en ciertos aspectos que nuestros hijos fracasen, aunque nos duelan, para que aprendan también. Porque el fracaso les enseña. Yo escuché una vez a un chico decirme, el padre se quejaba del chico adolescente, yo digo, voy a hablar con él. Y le pregunto y dice, y se enoja porque quiere que sea el mejor, y yo no puedo ser el mejor. Y el chico estaba mal por eso. Ahora, ¿cómo le digo al padre, deje de ejercer presión, que es un buen chico? ¿Cómo se lo dice? Admite que es un buen chico, pero lo aprieta hasta donde no puede dar. Cuando el apóstol Pablo comienza esta carta, nos muestra que los errores no son solo religiosos, había errores religiosos, falsas enseñanzas, doctrinas extrañas, que él las pone en vereda. Pero tenemos que entender que hoy, además de los errores religiosos que hay, y que los hay, el humanismo lanzó doctrinas heréticas. Y esto de que hemos hablado hoy, que está pasando, son doctrinas heréticas que afectan a la familia, al hogar y a la sociedad y trae problemas. No solamente tenemos que combatir los errores de la nueva era, el hinduismo, el budismo, la astrología, sino también los errores de un humanismo que está destruyendo en este momento a la familia. Y tenemos que sostener a la familia, porque sin familia no hay sociedad, sin familia no hay orden. Y sobre todo los cristianos tenemos que armar familias que sean familias sanas, no la mejor familia del barrio, pero sana, donde realmente los valores estén presentes, donde el Señor sea el centro del hogar, donde porque el Señor es el centro y es la autoridad suprema,
todos nos ordenamos de acuerdo a lo que Él dice y porque la familia así va adelante. Esta es la base que nos marca la palabra de Dios para llevar a nuestras familias a cumplir con el objetivo que tiene. La familia y el matrimonio no se hizo para que el hombre sea feliz, se hizo para que el hombre sea eficaz. Nosotros buscamos muchas veces únicamente la felicidad y no la eficacia. El nene es más feliz si le permitimos esto, pero a veces hay que prohibirlo, aunque no sea feliz, porque uno empieza a ser ahí un padre eficaz. Y la eficacia es muy importante en la vida, que uno sea eficaz en lo que está haciendo. Y para eso necesitamos todo lo que vino diciendo acerca de la vida espiritual Pablo en la parte anterior. Necesitamos que Dios esté con nosotros, que el Señor nos ayude, y necesitamos presentar nuestra familia delante del Señor y nuestro hogar delante del Señor para que Él nos guíe, sabiendo cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Vamos a ponernos de pie. Señor, bendícenos esta mañana para que podamos entender cuáles son las cosas que tú demandas de nuestra vida y sobre todo para que haya el propósito en nuestro corazón de enderezar el camino que esté torcido, de enmendar los errores y de ajustarnos a lo que tú dices. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las familias que están aquí y también a todas las familias que están aquí representadas, para que tal vez por un solo cristiano que hay en esa familia pueda llegar la luz de Jesucristo a ese hogar. Y te rogamos que bendigas a las familias y a aquellos que están representando alguna familia para que la bendición tuya nos alcance a todos y para que todos podamos entender qué es lo que tú quieres de nosotros. Señor, terminamos agradeciéndote por la claridad con que tiene tu palabra para decir las cosas, donde con tanta simpleza nos está marcando cuáles son las normas que tenemos que seguir. Y tú sabes que los hombres complicamos siempre las cosas, pero te agradecemos porque cuando volvemos a tu palabra, volvemos al principio, volvemos al origen, volvemos a lo que tú quieres, y tu voluntad es siempre agradable y perfecta. Bendícenos, Señor, y bendícenos en esta semana en lo que vamos a hacer. Bendícenos mañana en la reunión que tenemos con los obreros, en los demás encuentros que tenemos en la semana, que la bendición tuya esté con nosotros. Acompáñanos y guíanos en todo lo que vamos a hacer. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.